Capítulo 7. El archivo. Un viejo cuarto polvoriento con focos tintineantes que albergaba registro de todos los casos que se habían investigado desde que el departamento había abierto sus puertas en 1908. Detrás de una puerta con el letrero de archivo se encontraban hilera tras hilera de anaqueles metálicos con cajas de cartón, cada una con la descripción detallada de los casos. Era un viaje al pasado, remontándose a casos que tenían más de 90 años abiertos. Resguardando la puerta estaba Alfredo, un detective que llevaba trabajando en el departamento más de lo que el detective Gallardo se atrevía a suponer. Ahora cumplía con la labor de ser el fiel guardián del archivo. Detective Gallardo, lo saludó servicialmente. Trató de mantenerse erguido, pero los años hacían sus males, y su columna curveada no le permitía pararse tan firme como en sus años de gloria. Hace tiempo que no lo veía. ¿Qué puedo hacer por usted? Hola, Alfredo. Vengo a dejar un caso en el archivo. Habló renovado. Sus días de descanso le sirvieron bien. Claro, continuaba aún con esa incómoda pizca de curiosidad que servía para recordarle cómo había terminado todo, pero finalmente determinó que lo más profesional sería seguir adelante. Alfredo tomó la caja entre sus manos. En la tapa decía CCN-157. Ese juego de letras significaba caso cerrado sin éxito, y el número era solo un código para organizarse en sus bases de datos. Caso cerrado sin éxito, comentó Alfredo con ánimos de ayudar a un colega. Tuve varios así en mis días. El detective le prestó atención. Se sentía justo como cuando un adulto mayor le da consejos de vida a alguien que es mucho más joven. Vamos a ver. Alfredo había sacado unas gafas de su bolsillo y le ofreció al detective Gallardo un asiento a su lado en la mesa a las afueras del archivo. Bueno, solo por el afán de revivir viejos tiempos, ¿le parece? Y sonrió entusiasmado, como con la misma emoción de un niño abriendo su regalo de Navidad. Alfredo abrió la caja del caso e inspeccionó todos los detalles. Miró las fotos de los vecinos, de Julio, de los padres de Jessica. Leyó a fondo las notas personales del detective. Analizó la escena del crimen con las fotos que Tania había tomado. La dieta, la pistola. Sin huellas por lo que veo, ni siquiera en el patio trasero o jardín frontal. Por ninguna parte. Entre murmullos, Alfredo se fue adentrando más y más en el misterio alrededor del asesinato de Jessica. No robaron nada, ni siquiera ese magnífico Ferrari. El detective Gallardo vio en Alfredo el mismo interés que él tenía. Estudiaba fascinado la información desparramada sobre la mesa. ¿Qué me dice del seguro de vida? Los padres se beneficiarían gratamente por la muerte de Jessica. Sí, lo revisé, ni siquiera han cobrado el seguro. Están forrados de dinero, no lo necesitan. Alfredo, cada vez más inmerso en la intriga del caso, volvió a bajar la mirada hacia la información en la mesa. ¿Qué concluyó sobre la apuesta? El señor Herrera parece haberla intimidado y pudo haber puesto presión en ella, pero dudo que él haya sido el asesino. No, mucho músculo, pero nada de materia gris, ¿no es así? Mucho músculo y nada de materia gris. Nadie lo pudo haber dicho mejor, pensó el detective sonriendo por el comentario. Justo en la entrada del departamento, un vestíbulo recibía a todos con una pared adornada con recuadros de distintos tamaños y épocas, como un cuadro donde el encabezado de un periódico hablaba sobre el nostálgico retiro de un detective en 1978, u otro cuadro que hacía mención honorífica de un comandante en 1990. Pero en medio de todos esos cuadros resaltaba uno pequeño con 3 medallas metálicas puestas sobre una tela roja y un cuadro de madera, por cumplir 20, 30 y 40 años en el servicio. Eran medallas conmemorativas que no cualquiera lograba ganar, y las 3 estaban a nombre del detective Alfredo Morales. Bueno. Alfredo se levantó para estirar sus adoloridas piernas y espalda. Parecía divertirse. Vaya caso con el que se topó, detective. El detective Gallardo detectaba cierto tono de victoria en la voz de Alfredo.
Definitivamente no fue su suicidio, pero fue inteligentemente disfrazado como tal. Acomodó en orden las fotografías de los vecinos frente al detective Gallardo. Tendría que decir que fue uno de los vecinos, dijo con seguridad señalando las fotos. Esa misma seguridad tomó por sorpresa al detective Gallardo. ¿Cómo puede estar tan seguro? Bueno, es complicado. Soltó un suspiro y volvió a tomar asiento. Mira, sin huellas. ¿Quién habría tenido el tiempo de borrar huellas que forzosamente debió haber dejado? Alguien que viviera cerca, lo suficientemente cerca como para regresar y pretender que no había salido jamás. Por eso nadie vio nada, comentó el detective, completando la teoría de Alfredo. Conocía la ruta más apropiada para desaparecer. El maldito debió haber pasado por ahí todos los días camino a su trabajo. Y en la noche del asesinato borró sus huellas y regresó a casa como si nada. Hubo una pausa entre los dos. Miraron las fotos de los vecinos. ¿Quién de ellos pudo haber sido? Bueno, Alfredo paseó la mirada por diferentes rostros. Los excéntricos adinerados que vivían en la misma calle que Jessica, ahora ellos todos eran sospechosos. Un hombre. ¿Un hombre? Sí, y no cualquier hombre, detective. Diría yo que fue algún interés amoroso no correspondido. Justo como el chisme que me mencionaron. Increíble. Pero suena lógico, ¿no le parece? Véalo así. Alfredo bajó su voz hasta hacerla un susurro. Uno de los vecinos, ignorando el anillo de matrimonio en su propio dedo, se fijó en Jessica. Le sonreía, la miraba, le hablaba. Jessica seguro no estaba interesada, pero él, de todos modos, insistía. Su esposa, obviamente, no ve con buenos ojos todo eso. Ese vecino, rechazado y ahora divorciado, en su agria frustración, sería capaz de cometer cualquier locura, cualquier atrocidad. ¿No lo cree así? El detective Gallardo se recargó en el respaldo de la silla, sorprendido. Era una muy buena teoría con bases y excelentes fundamentos. Le tomó unos segundos volver a hablar. ¿Cómo explica eso de las cerraduras? Ah, eso es otro giro a la tuerca, detective. Jessica, si no vio a quién acudir por ayuda, en cierto punto debió de haber necesitado de alguien que pudiera entrar a reparar algo, como la calefacción o la tubería, cuando ella estuviese ocupada por el trabajo, ¿cierto? ¿Y quién sería el que se ofrecería a ayudarle? El mismo vecino. ¿Quién se dejaría ser usado de tal forma? El mismo vecino que todo el tiempo estuvo interesado en ella. Exacto. Jessica solo lo usaba. Tal vez tuvo suficiente. Tal vez un día se cansó de ella. Tal vez asesinarla no le pareció tan mala idea. El detective respiró y expulsó aire tratando de acomodar sus pensamientos en orden. Habían sido días difíciles, un capítulo oscuro en sus años como detective. Juraba que le habían dado 1000 vueltas al caso, y ese nuevo panorama que Alfredo pintaba no sonaba del todo loco, al contrario, era toda una posibilidad. Entonces estamos hablando de alguien impulsivo pero inteligente, concluyó Alfredo. Meticuloso, solitario, violento, tan obsesionado con Jessica que ni siquiera le cruzó por la mente que podía robar cualquier cosa en la casa. Tras una pausa, Alfredo sonrió divertido, como si hubiera ganado un juego. Se puso de pie y tomó la caja de la investigación para guardarla en el archivo. Caso resuelto. Detective Gallardo.